Llevaba el uniforme, mostró su identificación y siguió todas las reglas. Entonces, ¿por qué dos oficiales aún la esposaron? La respuesta les costó todo. No había nada inusual en ese tramo de carretera a las afueras de Sheffield, Inglaterra. Era temprano, justo después de las 7:30, y el frío en el aire aún no se había disipado. La sargento Valeria Jiménez había recorrido esa carretera cientos de veces antes. Conocía cada curva, cada bache, cada señal torcida que salía de su vecindario hacia la autopista. Su Toyota Corolla, verde oscuro de 2014, estaba casi sin gasolina. Aún no había desayunado, así que pensó en agarrar algo pequeño en la estación antes de continuar hacia la base de la reserva en Catterick. Fin de semana de entrenamiento. No le encantaba, tampoco lo odiaba. Era parte de su vida, su ritmo. Se detuvo en la estación Golf, en la avenida Meadowhall, ubicada justo detrás de una franja de negocios cerrados y un Poundland. No era exactamente la mejor parte de la ciudad, pero estaba lejos de ser la peor. Valeria estaba en uniforme con su traje de camuflaje bien planchado y las botas bien atadas. Llevaba su placa con su nombre y rango orgullosamente en el pecho. Su bolsa de lona estaba en posición vertical en el asiento trasero, empacada la noche anterior con su equipo de campo. La miró al salir, sintiendo ese mismo tirón de disciplina que había mantenido durante los últimos 12 años. La reserva del ejército británico no era toda su vida, pero la mantenía con los pies en la tierra. Mientras deslizaba su tarjeta en el surtidor y seleccionaba gasolina regular, su teléfono vibró. Un mensaje de su madre preguntando cómo estaba. Valeria sonrió, siempre antes de un entrenamiento. Murmuró algo, escribió una respuesta rápida. Luego abrió una barra de proteína y le dio un mordisco mientras el tanque se llenaba. No notó el Ford Focus blanco que se detuvo 2 bombas más allá. No de inmediato. Dentro del coche había 2 oficiales de policía uniformados de un suburbio cercano. Uno más joven, alto, con pelo rapado. El otro mayor, más corpulento y callado detrás de gafas de sol con espejo. El más joven señaló hacia Valeria. Dijo algo que hizo que el hombre mayor se encogiera de hombros. Valeria estaba guardando la boquilla cuando la primera voz la llamó. «Oiga, disculpe, señora». Ella se dio vuelta. «¿Sí, oficial? ¿Le importaría alejarse del vehículo?» Ella parpadeó confundida. ¿Hay algún problema? ¿Puede hacerlo ahora?», espetó él. Había algo en su tono, no solo autoridad, sino sospecha. Le hizo apretar el estómago, pero ella retrocedió con las manos visibles. El oficial mayor salió y se paró a un lado sin decir nada. El más joven se acercó directamente. «¿Tiene identificación?». «Por supuesto», dijo Valeria metiendo lentamente la mano en el bolsillo de su uniforme. «Me dirijo a la base. Soy de la reserva del ejército». Sostuvo su identificación militar con una mano y su licencia de conducir con la otra. El oficial las miró de reojo apenas viéndolas. «Este uniforme no es un disfraz», añadió ella en voz baja, sin moverse. «¿Quién dijo que lo era?», respondió él. «Recibimos una llamada sobre alguien merodeando y actuando de manera sospechosa. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». Valeria no dijo nada. Sus ojos se movieron hacia el oficial mayor. Él todavía no había hablado, solo observaba. «¿Estás segura de que esta identificación es legítima?», preguntó el joven. «Disculpe, ¿me escuchó?». Ella exhaló lentamente. «¿Cree que estoy haciéndome pasar por militar?». Él no respondió. En cambio dio un paso más cerca. «Dese la vuelta». Valeria parpadeó. «¿Me está deteniendo?». Él elevó la voz. «Señora, le estoy dando una orden legal. Dese la vuelta, manos detrás de la espalda». Ella miró al oficial mayor nuevamente esperando razonamiento, pero él asintió una vez, no con simpatía, solo para señalar obediencia. Sus puños se apretaron antes de darse vuelta. «Esto es un error», dijo, «y les va a costar». Sus manos fueron jaladas hacia atrás. Las esposas hicieron clic apretadas, demasiado apretadas. Hizo una mueca, pero no le dio la satisfacción de una reacción.
Alguien del otro lado del estacionamiento gritó: «¡Oye, ¿qué está haciendo? ¡Es una soldado!». El oficial joven volteó la cabeza molesto. «¡Retroceda!». Pero Valeria no estaba pensando en la multitud creciente o en los ojos en su uniforme. Su mente ya estaba en la llamada que estaba a punto de hacer desde la patrulla. El asiento trasero del coche de policía olía a vinilo viejo y sudor. La puerta se cerró detrás de ella con una frialdad definitiva que la hizo sentarse erguida. Con las muñecas aún esposadas detrás, su respiración era constante, pero su mandíbula apretada. Su placa de identificación estaba medio torcida por la forma en que la habían agarrado. Miró por la ventana viendo cómo el oficial más joven se pavoneaba alrededor de su vehículo como si acabara de resolver un caso. El mayor se quedó cerca de la patrulla, brazos cruzados, ojos escaneando la gasolinera como si estuviera aburrido de todo el asunto. Valeria habló lo suficientemente alto como para ser escuchada a través de la pequeña abertura en la barrera de plexiglas. «Quiero llamar a mi oficial al mando». El más joven no se dio vuelta. «Tendrá su llamada telefónica en la estación». «Así no es como funciona esto», respondió ella con firmeza. «Este uniforme me da el derecho de contactar mi base inmediatamente cuando me detienen». Finalmente se dio vuelta. «Está siendo retenida bajo sospecha de hacerse pasar por personal militar». «Eso es un delito federal. Quédese quieta». Valeria no se inmutó. «No voy a quedarme aquí sentada mientras ustedes fingen que esto no es discriminación racial». Él sonrió con suficiencia. «Nadie dijo nada sobre raza, señora». «Recibimos una llamada», respondimos. Ella se inclinó hacia adelante. Miró mi identificación, vio mi licencia. Mis placas están en la ventana. Ignoró todo eso y me esposó de todos modos. ¿Por qué? Él la miró un momento como si tratara de decidir si responder. Luego se dio vuelta y se alejó. Afuera, un pequeño grupo se había reunido cerca de la acera. 2 jóvenes estaban filmando con sus teléfonos. Una mujer con uniforme médico gritó algo sobre conocer sus derechos. El aire zumbaba con tensión del tipo que se podía sentir en los dientes. El oficial mayor entró al asiento del conductor, la miró por el espejo. Debería haberse quedado callada. Valeria lo miró directamente a los ojos. «Usted debería haber hecho bien su trabajo». Se giró ligeramente, tanto como las esposas le permitieron. «¿Puedo usar mi teléfono o no?». Él dudó, luego murmuró: «Que sea rápido». Extendió la mano y dejó caer el teléfono en su regazo. Sin desbloquear las esposas, ella lo maniobró torpemente, retorciéndose para tocar la pantalla con el lado de su pulgar. 2 deslizamientos rápidos, un número. Sonó 2 veces. «López». La voz era aguda. «Alerta. Ricardo, estoy esposada en la parte trasera de un coche de policía en Sheffield. Dicen que me estoy haciendo pasar por militar. Mostré identificación. No les importa». Hubo una pausa. «¿Quién es el oficial que te arrestó?». «No lo sé todavía. No mostraron nombres de placa». «2 de ellos. Es un Ford Focus blanco. Estación Gulf, en Meadowhall. Estoy a 5 minutos. Estoy llamando al comando. Mantén la línea abierta». La llamada quedó en silencio, pero ella no colgó. El oficial mayor la miró por el espejo nuevamente. «¿Quién era ese? ¿Tu abogado?». Ella no respondió. Afuera, el policía más joven caminó de regreso hacia la patrulla, ahora visiblemente agitado. «Estamos recibiendo calor aquí afuera», murmuró a su compañero. «Alguien ya publicó un video. Está llegando a Facebook». Dije 5 minutos. La voz de Ricardo volvió. «¿Me escuchas?». «Te escucho». El policía joven se inclinó hacia la ventana. «¿Quién es Ricardo? ¿Tu novio?». Valeria levantó una ceja. «Teniente coronel Ricardo López, logística del 3er batallón». Está a punto de aprender muy bien su nombre. Eso lo impactó de manera diferente. La mandíbula del policía se movió ligeramente. Retrocedió. Ahora inseguro. La energía estaba cambiando. Más personas estaban grabando. Un auto tocó la bocina al pasar. La mujer con uniforme médico gritó de nuevo: «¡Ella es militar, idiotas!».
Pero los oficiales no se movieron lo suficientemente rápido, y el reloj corría sobre si esto terminaría silenciosamente o públicamente. El teniente coronel Ricardo López no había dormido mucho la noche anterior. Esa mañana había estado en su escritorio temprano a mitad de su primera taza de café negro, cuando llegó la llamada de su ahijada. Reconoció el tono en su voz inmediatamente. No miedo, no pánico, sino control. Ira controlada. Humillación controlada. Ricardo no era solo un oficial de alto rango. Era el tipo de hombre que hacía que las cosas se movieran cuando otros se estancaban. Nacido en Londres de padres españoles, endurecido por años en despliegues y política burocrática, había visto sistemas funcionar y los había visto romper a las personas. No iba a dejar que rompieran a Valeria. Dejó el café a un lado, agarró las llaves de su auto y marcó en Bluetooth mientras salía del estacionamiento. Despacho. Este es el teniente coronel Ricardo López. Necesito confirmar la ubicación de los oficiales Wilson y Palmer. Creo que han detenido a un miembro del servicio en una gasolinera en la avenida Meadowhall. Hubo dudas al otro extremo. Señor, típicamente no. No estoy pidiendo lo típico. Estoy solicitando verificación de un incidente que involucra a una de mis oficiales de logística en uniforme, supuestamente acusada de hacerse pasar por personal militar. La línea quedó en silencio. Verificaremos y le informaremos, señor. Bien. Tienen 2 minutos. La siguiente llamada de Ricardo fue a un amigo en el ayuntamiento. Revisa las cámaras de tráfico y verifica si hay una patrulla cerca de la Gulf en Meadowhall. Necesito confirmación ahora. Mientras tanto, en la patrulla, Valeria seguía quieta. Su llamada telefónica no había terminado. La línea seguía abierta. Quería que supieran que alguien estaba escuchando. ¿Sigues conmigo?, preguntó Ricardo nuevamente, su voz tranquila pero firme. Estoy aquí, dijo ella. La multitud está creciendo. La gente está filmando. Quédate donde estás. No te muevas. No hables. Déjalos enterrarse solos. Demasiado tarde para eso. Miró al oficial más joven que ahora estaba caminando de un lado a otro. Sacó su radio. Despacho. Tenemos una situación escalando. Interferencia civil. Solicitando refuerzos. Valeria se rió por lo bajo. ¿Refuerzos para qué? ¿Una mujer esposada? Ese comentario no pasó desapercibido. El oficial más joven espetó. Necesita vigilar su boca, señora. ¿O qué? ¿Presionará más fuerte las esposas? El oficial mayor intervino desde el frente. No se está ayudando a sí misma. No estoy aquí para ayudarlos a sentirse mejor sobre lo que han hecho, respondió ella. La voz de Ricardo regresó fuerte. Están tratando de cubrirse. Ahora tengo 3 llamadas en curso, incluida una a asuntos públicos. Videos entrando, ya se está moviendo. Y fue en ese momento que alguien había publicado un clip de 90 segundos en Twitter. Mostraba a Valeria siendo esposada en uniforme mientras trataba de explicarse. Su voz tranquila contrastaba marcadamente con el tono del oficial. Ya estaba siendo retuiteado por periodistas locales. Dentro de una sala de redacción en Sheffield, una joven editora llamada Sophie Taylor lo notó mientras buscaba novedades. Hizo clic en reproducir, frunció el ceño y luego levantó el teléfono. Sí, tenemos algo gestándose cerca de la avenida Meadowhall. Mujer militar esposada en uniforme. ¿Quieres que siga esto? Iré a conseguir entrevistas. Verificaré si todavía está en el sitio. De vuelta en la gasolinera, más autos habían entrado, pero nadie se iba. Una mujer con una sudadera roja gritó. «Tengo todo en mi teléfono. Ella les dijo que era militar». El oficial más joven finalmente se volvió hacia el mayor. «Nos equivocamos. Deberíamos haber verificado sus credenciales adecuadamente. No podemos retractarnos ahora». Valeria giró la cabeza hacia ellos. ¿Todavía cree que estoy usando este uniforme por diversión? El silencio que siguió fue más pesado que las esposas en sus muñecas. Un nuevo coche policial entró al estacionamiento. Un inspector salió. Un hombre de mediana edad con un corte de pelo rapado y sin expresión. No se acercó a la multitud. Fue directamente a la patrulla. Tocó en la ventana. «Sargento Jiménez».
Ella levantó la mirada sorprendida. Sí. He sido informado por el teniente coronel López, y he revisado las imágenes en tiempo real. Estamos corrigiendo esto ahora. Él mismo abrió la puerta y le quitó las esposas con cuidado. En nombre de este departamento, me disculpo. Valeria no dijo nada de inmediato. Se puso de pie lentamente. Se frotó las muñecas y miró directamente a los dos oficiales que la habían esposado. No lo sienten, dijo secamente. Solo fueron atrapados. Pero la disculpa no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Y Valeria lo sabía. Para cuando el teniente coronel López llegó a la estación Gulf, el inspector ya había despejado la escena. Valeria estaba parada junto a su corolla, brazos cruzados, mandíbula tensa. Su bolsa de lona seguía en el asiento trasero, intacta. Las bombas habían dejado de funcionar hace tiempo, pero ella no se había movido. Ricardo salió de su auto, sin decir palabra. Hicieron contacto visual y por un momento, ninguno de los dos habló. Luego él dio un ligero asentimiento, no de aprobación, no de alivio, sino de reconocimiento. Ella se había mantenido firme. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Sí, solo estoy enojada. Buen uso. Al otro lado de la calle, una reportera local estaba preparando un micrófono tratando de atrapar testigos antes de que se dispersaran. Una de las espectadoras, la mujer con uniforme médico, ya estaba dando un relato detallado, teléfono en mano. La esposaron con uniforme, dijo al micrófono. Ni siquiera hicieron preguntas. Tenía identificación, se los dijo, y aún así la golpearon contra su propio auto, como si estuviera mintiendo. El clip de video anterior había alcanzado más de 60.000 vistas en 2 horas. Para el mediodía estaba en 180.000, y los comentarios no eran sutiles. ¿Cómo sigue pasando esto? Vieron a una latina en uniforme, y aún así no le creyeron. Despídanlos a ambos. Ricardo ya estaba 2 pasos adelante. Había enviado un correo electrónico a la Oficina de Supervisión Policial de la ciudad, adjuntando tanto el metraje civil como los videos de las cámaras corporales adquiridos a través de canales alternativos. Citó al comandante de la base, al abogado de la ciudad y al oficial de enlace militar local. El metraje no mentía. Mostraba a Valeria declarando con calma su nombre, proporcionando credenciales, preguntando si estaba siendo detenida. El oficial más joven apenas miró su identificación antes de darle la vuelta. Sin advertencia, sin confirmación. Pero peor aún, con unos segundos captados en la cámara corporal después de que ella fue esposada. Cuando los oficiales pensaron que su audio estaba silenciado, el más joven había dicho, ¿crees que es una de esas veteranas falsas? Han estado haciendo eso todo el año. El mayor se rió entre dientes. Real o no, tenía una actitud. Déjala que se enfríe en el auto. Ricardo miró la pantalla mientras el metraje se reproducía. Luego dijo en voz alta sin dirigirse a nadie. Idiotas. Esa tarde, el departamento de policía celebró una reunión interna y tranquila. Los 2 oficiales, Wilson y Palmer, fueron puestos en licencia administrativa pendiente de investigación. El representante de Relaciones Públicas quería emitir un comunicado inmediatamente. El jefe no estuvo de acuerdo. Demasiado pronto. Que se calme. No lo hará, alguien respondió. No, esta vez. Mientras tanto, de vuelta en la base, la noticia ya se había difundido. Los compañeros reservistas de Valeria no estaban sorprendidos. La ira se cocía a fuego lento bajo la superficie, no ruidosa, pero constante. Un sargento le dijo a otro, «Llevo 15 años. Nunca me esposaron con uniforme. Me pregunto por qué será». Valeria no quería hablar públicamente. Ignoró las solicitudes de entrevistas y bloqueó números desconocidos. No perseguía titulares, no necesitaba aplausos, quería responsabilidad. Ricardo llamó de nuevo esa noche. ¿Estás segura de que no quieres hacer una declaración? Ella estaba sentada en su sofá, todavía en uniforme. No, el metraje habla más fuerte. Él estuvo callado por un momento, luego dijo, van a darle vueltas, intentar pintarte como confrontacional. Ella suspiró. Que lo intenten. Esa noche, uno de los oficiales, Palmer,
dio un comentario extraoficial a un periódico local. Afirmó que el incidente había sido exagerado y dijo que Valeria había escalado la situación al negarse a obedecer órdenes básicas. Para la mañana siguiente le salió el tiro por la culata. Salió más metraje, ángulos más largos, mejor audio. Un mayor retirado de la Fuerza Aérea incluso comentó en un segmento en vivo: si esa mujer hubiera sido blanca, no se habrían acercado a esas esposas. El silencio del departamento solo empeoró las cosas, pero detrás de escena se estaban tomando decisiones y cambiarían el curso de las carreras de ambos oficiales, de maneras que ninguno de los dos vio venir. Para el viernes por la mañana, el metraje había llegado a todos los principales medios de Inglaterra. Ya no era solo un incidente local, era un titular del tipo que abría transmisiones matutinas y se apoderaba de las líneas de tiempo en redes sociales. Reservista del ejército detenida injustamente en uniforme. Imágenes de cámara corporal provocan indignación en Sheffield. Mujer en camuflaje esposada en la bomba. Operativo policial que salió mal. La estación Gulf, donde ocurrió, se había convertido en un punto de referencia de la noche a la mañana. Furgonetas de noticias alineaban la calle. Los reporteros preguntaban a los transeúntes si habían visto algo, si habían oído hablar de ella, si pensaban que los oficiales habían ido demasiado lejos. Dentro de una panadería calle abajo, la gente discutía sobre café. Ella mostró identificación. Eso debería haberlo terminado. Los policías reciben llamadas así todo el tiempo. Tal vez solo estaban siendo cautelosos. No puedes meter a alguien cautamente en la parte trasera de una patrulla con esposas, no en uniforme. En su casa, los teléfonos no habían dejado de sonar. Algunas llamadas eran de reporteros, algunas de extraños ofreciendo apoyo, y unas pocas desagradables diciéndole que debería haber obedecido o acusándola de usar la carta racial. Dejó que la mayoría fueran al buzón de voz, pero leyó cada mensaje de compañeros de servicio. Uno decía: he servido 22 años. Nunca imaginé que tendría que advertir a mi hija que incluso un uniforme no la protegerá. Otro decía: hiciste lo que muchos de nosotros no pudimos. Te mantuviste firme mientras permanecías quieta. Ese se quedó con ella. Mientras tanto, el departamento se apresuró. El alcalde convocó una rueda de prensa de emergencia. Se paró rígidamente junto al jefe de policía y murmuró a través de una declaración preparada: esta ciudad no tolera la discriminación o mala conducta de ningún tipo. Hemos lanzado una revisión interna. Estamos en comunicación con el liderazgo militar y abordaremos el asunto con total transparencia. Pero la transparencia llegó a última hora de la tarde. La Oficina de Supervisión Policial publicó una revisión preliminar que confirmaba que ambos oficiales no habían seguido los procedimientos estándar de verificación de identificación. Más condenatorio fue su desprecio por el protocolo que involucra al personal militar. Estaba claramente escrito en sus procedimientos manuales que ambos oficiales habían firmado durante el entrenamiento. Grupos comunitarios se manifestaron frente al ayuntamiento. Letreros decían: esposada por servir, protección uniforme, justicia para la sargento Jiménez. El nombre de Valeria ahora estaba en todas partes, aunque ella no había hablado con un solo reportero. Se había convertido en un símbolo, no porque lo pidiera, sino porque la gente se veía a sí misma en ella. En una escuela secundaria cercana, una maestra pausó su clase de gobierno y reprodujo el metraje. Miren esto de cerca, dijo. Luego díganme qué ven, no solo lo que sucedió, sino por qué sucedió, y por qué sigue sucediendo. De vuelta en la estación, el jefe estaba bajo presión. Necesitamos actuar, dijo su adjunto. Tenemos todos los medios locales respirándonos en el cuello, más 2 redes nacionales buscando tomarlo. ¿Los despedimos ahora o después de la revisión? Despídanlos ayer, murmuró el adjunto. Dentro de una sala de reuniones tranquila, los oficiales Wilson y Palmer fueron traídos por separado. A cada uno se le dijo lo mismo. Está siendo puesto en suspensión inmediata, sin paga pendiente de terminación por violaciones de conducta, incumplimiento del protocolo de identificación y conducta no profesional. Wilson trató de argumentar,
alegando que temía que ella fuera una amenaza. Estaba desarmada, respondió el miembro de la junta en uniforme, con identificación, y ustedes la esposaron. Palmer no discutió. Se sentó, no dijo nada, y firmó el formulario. Cuando se supo que los oficiales habían sido removidos, las reacciones surgieron. Algunos aplaudieron, algunos dijeron que era tardío. Un pequeño segmento defendió a los oficiales diciendo que hicieron su trabajo bajo presión, pero la mayoría lo vio por lo que era. Un error que finalmente había encontrado consecuencias. En una pequeña reunión esa noche, los veteranos encendieron velas fuera de la base de reserva. No cantaron, no gritaron, simplemente se pararon allí en silencio. En apoyo, uno de ellos, un hombre mayor en ropas de camuflaje descoloridas, sostenía un letrero que simplemente decía: «Sabemos por lo que ella se mantuvo. ¿Y ustedes?». Valeria se tomó un día libre del entrenamiento. Solo uno. No quería que la gente la mirara diferente, tratándola como una víctima, como un símbolo. No estaba interesada en ser la causa de nadie. Solo quería recuperar su respeto. Una carta se deslizó por debajo de su puerta. Sargento Jiménez. En nombre de la policía de South Yorkshire, extendemos una disculpa formal. Los oficiales Wilson y Palmer han sido despedidos. Unos días después, en lugar de hablar en una reunión del ayuntamiento, condujo a la asociación de veteranos. Algunos veteranos mayores le habían pedido que pasara. Dentro, un grupo de hombres y mujeres se sentaron en silencio escuchando. Valeria mantuvo su voz firme. No quería esto, solo quería gasolina y una barra de proteína, pero tampoco podía ignorarlo, no porque estuviera enojada, sino porque sé que hay niños mirando. Y no puedo dejar que piensen que el silencio es la respuesta. De vuelta en el ayuntamiento, el cambio llegó silenciosamente. El departamento emitió nuevas pautas para tratar con miembros del servicio, incluidos pasos obligatorios de verificación de identificación y reentrenamiento requeridos sobre prejuicios raciales. Una oficial más joven, la oficial Morris, le envió un mensaje. «Lamento cómo te trataron. Voy a hacerlo mejor». Un sábado por la mañana se encontró con la mujer del uniforme médico de la gasolinera. La mujer se presentó como Hannah. «Solo quiero que sepas», dijo Hannah. «No estabas sola ese día. Lo vi. Te respaldo». Valeria sonrió por primera vez en días. «Gracias. Eso importa». 2 semanas después, llegó una carta sin dirección de remitente. Dentro había una nota de una joven llamada Amina Khan, que acababa de alistarse en la reserva. «No pensé que podría hacer esto», escribió. «Siempre me preocupó cómo me verían, si me cuestionarían, si pensarían que no pertenecía, pero te vi calmada, orgullosa, fuerte, y supe que yo también podía hacerlo». Valeria sostuvo la carta por mucho tiempo. Nunca se propuso inspirar a nadie. Solo no quería ser humillada sin razón. Pero tal vez eso es lo que parece la verdadera fuerza. No un gran discurso o una protesta, sino mantenerse firme cuando alguien está tratando de borrarte. Esa única llamada telefónica, tranquila, precisa y hecha bajo presión, había cambiado todo. Para cada persona que decía, «así son las cosas», Valeria respondía silenciosamente, «no tienen que ser así». No si sabes a quién llamar, no si te mantienes firme, no si recuerdas quién eres con o sin el uniforme. Si esta historia te conmovió, si te recordó la importancia de ser visto, respetado y escuchado, no te la guardes, compártela, habla de ella, y lo más importante, suscríbete para más historias que importan, historias que nos recuerdan cómo se ve realmente el coraje silencioso.